El Facility Management siempre ha tenido mucha discusión acerca de su propia definición. Hoy vamos a hablar de uno de los pilares básicos que definen lo que es realmente gestión mediante FM, que es la proactividad. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast Entre lápices y pantallas, en el cual hablamos de todo lo relativo al diseño y gestión de lugares de trabajo, así como de los modos de trabajar. Soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y estamos dedicando una serie de episodios en esta semana del FM, aquí en el podcast, a hablar de diferentes temas que están relacionados precisamente con esta disciplina. Hoy hablamos de algo que para mí es el pilar básico en cuanto a lo que se refiere a la diferencia entre una gestión antes de la llegada de la disciplina de Facility Management y después de la llegada de Facility Management. Habitualmente se entiende una gestión del lugar de trabajo, del inmueble donde se realiza la actividad, gestión de inmuebles, gestión de servicios generales, etc. Puedes llamarlo de muchas maneras. Se han venido entendiendo como algo bastante carente de plan y de hecho se ha llegado a separar lo que era esa gestión planificada de lo que era la gestión reactiva. Y muchas veces se hablaba de gestión reactiva cuando se hablaba de servicios generales. No siempre, y los servicios generales es una especie de cajón desastre que se puede interpretar también de muchas maneras. En algunos casos muy profesionalizada y en otros casos no tanto. La llegada del FM lo que proponía era la llegada también de la proactividad, la planificación. Más allá del uso de anglicismos y más allá de que se dijera que el FM era servicios generales con corbata y todas estas cosas que ya habremos mencionado por aquí y que seguro que ya has oído. Más allá de anglicismos y todo esto, el pilar en el que se apoya toda la gestión del FM es en la planificación y la planificación se apoya en la proactividad. Es decir, no se trata ya de que cuando haya un problema llames a, en este caso, servicios generales, FM, como lo quieras llamar, para que venga corriendo y arregle el problema, que también, sino que exista una planificación, una proactividad, una manera de trabajar que huya de este responder inmediatamente a todo lo que vaya surgiendo, porque va surgiendo, sino a intentar prever lo que va a pasar y a intentar prever los problemas que van a surgir, minimizarlos y tener una previsión de cómo afrontarlos de la manera más eficiente que sea posible, evitándolos también en la manera en la que sea posible. Por esto, cuando se hablaba en términos de mantenimiento, muchas veces se hablaba de mantenimientos preventivos, que eran estas cosas que se le aplican a las máquinas pues para alargar su vida útil y sobre todo para alargar su funcionamiento óptimo. El ejemplo claro de lo que sería cambiar los filtros de una máquina de aire acondicionado, ¿no? Cuando dices, uy, es que ya no funciona bien, pues muchas veces lo que pasaba es que el filtro estaba ya colmatado y no dejaba pasar bien el aire. Bueno, pues la manera de evitar llegar a ese punto venía a ser hacer una programación temporal de ir limpiando los filtros aunque no estuvieran todavía en ese estado tan colmatado, precisamente para diferenciarse o para llegar a diferir ese tiempo en el que van a estar colmatados o que nunca llegue. Simplemente ir limpiándolos, aunque no estén todavía tan sucios, ir limpiándolos para que no lleguen a estar completamente tapados, ¿no? Pues si extrapolamos eso a todo lo que se refiere a la gestión de todos los servicios dentro de un inmueble, y no solamente los servicios, sino también en aquello relativo al diseño, relativo al propio espacio, a la gestión del propio espacio, o incluso pues, a flotas de vehículos, etc. Ahí es donde entramos a encontrar una diferencia relativamente grande entre lo que era esa gestión reactiva y lo que es una gestión que se pueda llamar más como Facility Management. Es decir, tú trazas un plan y ese plan es el que tienes que ir llevando a cabo para que no vayan surgiendo los problemas que son habituales. Los planes siempre se amparan en la experiencia. Es decir, cuando has tenido un error de planificación o simplemente has trabajado sin planificación, por el motivo que sea, o bien porque no era tu manera de trabajar, o bien porque estabas haciendo algo nuevo, que era la primera vez que hacías, o tal vez ya lo has hecho otras veces, pero nunca había surgido alguna problemática concreta, pues en el momento en el que ya has tenido que enfrentarte a esa problemática,
pues lo incluyes en tus futuros planes. Va a decir, oye, si vuelve a pasar esto, lo tengo que tener previsto. Y sin embargo, hemos ido viendo cómo esa planificación, esa proactividad, se ha encontrado con dos obstáculos fundamentales. Y es de lo que vamos a hablar en esta segunda parte del episodio. Estos episodios vamos a intentar que sean un poquito más cortos, ya que van a ser unos cuantos más, van a ser más frecuentes. El primer escollo en el que te sueles encontrar, y es el que más se habla, es precisamente en lo que yo llamo el permiso que te dé la empresa. Ya hemos hablado en este podcast y en el blog y en todas partes de que un Facility Manager o una Facility Manager no puede trabajar sin el apoyo de la dirección. Hemos hablado de estas situaciones en las que, pues, por ejemplo, por una cuestión de mantenimiento hay que cortar el suministro eléctrico para trabajar en el cuadro. Y resulta pues que nunca se puede porque siempre hay gente que está trabajando en esa empresa, porque hay personas que se quedan hasta tarde o porque entran muy temprano. O, bueno, aunque se intente avisar de que, oye, tal día a tal hora se va a cortar el suministro eléctrico, pues hay gente que o no lee esos correos o simplemente, pues, mira, yo no voy a parar porque tú quieras cortar el suministro eléctrico, etcétera. Y ahí entra mucho en juego el apoyo que se tenga por parte de la dirección. Si la dirección dice, oye, pues tú cortas la luz y si hay alguien trabajando estaba avisado, o si lo que ocurre es justo lo contrario, dice, no, mientras haya gente trabajando no puedes cortar la luz, pues jamás puedes cortarla y entonces pues no puedes hacer ese mantenimiento y llega un punto en el que por falta de ese mantenimiento el cuadro eléctrico da problemas, hay entonces un corte de suministro no planificado y entonces es cuando todas las miradas se vuelven hacia el Facility Manager y dice, oye, que esto es responsabilidad tuya. Bueno, es responsabilidad mía siempre y cuando me hubierais dejado hacer las propuestas que tenía, ¿no? Si no se deja trabajar a una persona, luego exigirle responsabilidades tampoco tiene mucho sentido. Esto es algo que es un escollo muy habitual. ¿Por qué? Porque probablemente si hacemos la excepción de los propios Facility Managers, para la mayoría de las personas que trabajan en las empresas, Facility Manager es lo mismo que se ha llamado siempre servicios generales. Bueno, cada uno ha tenido su propia denominación y ha tenido siempre su propia idea, el propio paradigma de qué se trata, y es quien llega a arreglar las cosas. Cuando hay un problema, ¿a quién llamas? Pues ese que antes era el que lleva el destornillador o el manitas, que se dice muy habitualmente, ¿no? El que sabe arreglarlo todo, el que tanto te hace un apaño eléctrico como de fontanería, como de climatización o de lo que haga falta, hasta llegar al extremo, digamos, más alejado, en el que sería pues tenerlo todo subcontratado con empresas y pues tener que ir avisando a cada empresa en función de cuál fuera el problema que se fuera produciendo. Claro, la idea que había era completamente reactiva. Era de cuando hay un problema tienes que llamar a este número, o tienes que escribir un correo a esta dirección, o tienes que pulsar este botón para que suene una sirena y aparezca alguien que diga qué ocurre, ¿no? Claro, pasar de esto a que esté planificado y que haya un departamento, que aunque fuera unipersonal, fuera un departamento, que te dé un plan y te diga, no, mira, en este inmueble vamos a trabajar de esta manera y vamos a organizar las cosas de un cierto modo. Hablando en términos muy estratégicos, es decir, oye, es que la oficina o la clínica o la fábrica o esta tienda o esta escuela o lo que sea, esto produce, es parte de la maquinaria de producción de la empresa y hay que cuidarla de la misma manera que las fábricas se planifican los cuidados de las máquinas que están fabricando. En una oficina también hay que planificar el cuidado del propio espacio. ¿Por qué? Porque estás repercutiendo directamente sobre las personas que están trabajando allí. Y hay que entender que las empresas, el principal activo que tienen son las personas que están trabajando allí. Claro, esto implica inconvenientes, esto implica incomodidades en el sentido de que todo el mundo quiere que una máquina trabaje las 24 horas, nadie quiere parar para hacerle mantenimiento, pero cuando se estropean es bastante peor que cuando has tenido paradas programadas, precisamente porque una parada programada se incluye dentro de tu planificación, mientras que una parada no programada, por una avería, te pilla cuando te pilla y siempre va a ser un mal momento. Entonces hay que elegir entre planificar el momento o esperar a que ocurra pues así por las buenas.
Esto es muy difícil. En el mundo real es bastante difícil. Las empresas, pues evidentemente, no quieren oír hablar ni de paradas, ni de mantenimientos, y mucho menos del coste que ello conlleva. Ni mucho menos. Es decir, cuando se habla de FM, las empresas enseguida pues lo plantean como un coste. Y efectivamente, ya hablaremos de ello, muchas veces un departamento de FM es deficitario per se. Pero es cierto que un departamento de FM no hay que valorarlo por su propia cuenta de resultados, sino por la influencia que tiene en la cuenta de resultados de la empresa, que ahí ya cambia mucho la cosa. Pero bueno, eso lo hablaremos en otro episodio aparte. Hoy hablamos de la proactividad. Y por una parte tenemos este escollo que decimos, de que las empresas pues normalmente no dan ese permiso para que los departamentos de FM puedan trabajar. Y por otra parte tenemos también la falta de preparación de las propias Facility Managers a la hora de proponer. Durante mucho tiempo hemos oído, por ejemplo, la queja de que los edificios de oficinas no estaban bien diseñados para el ciclo de vida del edificio o que no estaban diseñados pensando en los usuarios, sino más bien en una estética tal vez comercial para poder alquilarse más deprisa o venderse más deprisa. Digamos que pensando mucho en la foto, más que en las personas que iban a trabajar dentro, más que en entender la oficina como algo que tuviera que ser productivo. Y para eso muchas veces se decía que uno de los problemas era que no se permitía que en la fase de diseño intervinieran personas de Facility Management, que pudieran prever esos problemas de uso que se iban a tener luego una vez que el edificio estuviera ya en funcionamiento. El problema vino después cuando se empieza a dejar que Facility Managers propongan en fase de diseño y las propuestas empiezan a ser cero. Porque empiezan a decir los Facility Managers que eso no es su campo, que para eso está la gente que proyecta y que ellos entran en liza cuando ya el edificio está funcionando. ¿Qué ocurre? Hay una falta de propuesta por parte de FM. ¿Y esa falta de propuesta de dónde viene? Pues esa falta de propuesta proviene normalmente de la falta de formación. Es decir, no solamente es que las empresas hayan decidido o hayan mantenido la inercia de que el FM sea algo reactivo, sino que las propias personas que trabajan internamente en las empresas en esa labor de FM también han decidido mantener esa inercia del servicio general reactivo que se tenía antes. ¿Por qué? Porque cuando alguien propone algo, si ese algo no funciona, tiene una responsabilidad en haber hecho esa propuesta. Y por cómo es el mercado laboral en algunos lugares, muchas veces lo que prefieren las personas que trabajan en una empresa es no proponer nada, no decir nada, mantenerse lo más invisibles posible, porque si dicen algo y luego resulta que no funciona, pues a ver luego cómo lo justifican. Y puede costar incluso su puesto de trabajo. Esto es un tema muchísimo más amplio que iremos tratando también en el podcast en otros ámbitos, no solamente en el de FM, por supuesto, pero que también ocurre en FM. ¿Qué ha pasado entonces? Pues que cuando se ha tenido la posibilidad de hablar, no se ha sabido hablar y luego en otras ocasiones cuando se quiere hablar, pues no se te escucha. Y entonces el FM ha ido quedando en una especie de tierra de nadie que realmente no tiene una definición clara para muchas de las empresas, ni siquiera tampoco para las personas que trabajan en FM. En muchos casos, cuando se ve una definición de puesto, bueno, pues es que es compras y facility management y voy a decir, pues como una especie de cajón desastre que no se sabe muy bien esas actividades, dónde encuadrarlas. Bueno, pues entran dentro de facility management, igual que en otros casos, entran dentro de esa definición de office manager, de la que ya hablamos también aquí frecuentemente y que seguiremos hablando, y que tanto nos interesa, que tiene mucha relación con el Facility Management realmente. Claro, la proactividad entonces, ¿en qué lugar queda? La proactividad requiere de conocimiento, la proactividad requiere de la actitud, y la proactividad, para que funcione y sirva para algo, requiere del permiso de quienes tienen que aceptar esa proactividad. Hemos caído, y eso lo hablaremos en otro episodio también, en que la proactividad se ha vestido y revestido de mera apariencia hueca.
Y eso solamente funciona cuando tu interlocutor no sabe de lo que estamos hablando. Pero en muchas ocasiones tu interlocutor sabe de lo que estás hablando mejor que tú. Y entonces si vienes diciendo una terminología que simplemente porque a ti te suena bien, porque está en inglés y demás, que crees que vas a quedar como muy profesional, pero lo estás diciendo mal, si tu interlocutor sabe de lo que se está hablando, no estás quedando precisamente bien y la idea que tiene esa dirección o tu jefe o tu jefa de que estás siendo muy profesional es justo lo contrario. La idea es que hay alguien que tiene una cierta verborrea en anglicismos, pero no sabe ni lo que está diciendo. A esta persona o a este departamento, ¿cómo le vamos a dar presupuesto para que haga las cosas? Es el problema que nos hemos encontrado, todo este conjunto de problemas nos hemos encontrado en el mundo del FM. Hay muchas personas que efectivamente tienen muchos certificados, titulaciones, etcétera, que a nivel académico son muy interesantes y que también facilitan la entrada o el acceso al mundo laboral en algunos casos. El problema no estamos hablando de eso, sino el problema ya cuando ya estás metido en harina, cuando ya realmente tienes que realizar la actividad. Y ya la cuestión se pone mucho más difícil en el mundo real, en el mundo de la formación o el mundo de las ideas es bastante más sencillo, pero luego aterrizarlo no lo es tanto, especialmente en algunos de los países en los que nos movemos, ¿no? Que es bastante complicado por cómo es la inercia de lo que viene desde hace ya tiempo, ¿no? Evidentemente, en todos estos episodios va a ser muy interesante y se van a completar con lo que vosotros nos digáis. Es decir, yo estoy aquí contando una experiencia, evidentemente, porque llevamos ya bastante tiempo en este mundo del FM y fuimos de aquellos que arrancamos esta idea de que el FM podía solucionar muchos problemas. Y luego el mercado laboral ha tirado por su propio lado. Entonces es una cosa bastante complicada y bastante compleja. No se puede hablar de todo en un único episodio. Seguiremos en esta semana del FM hablando de otros temas. Os espero, por supuesto. Y sobre todo, espero que converséis conmigo y nos deis vuestras opiniones, vuestras vivencias y también, ¿por qué no?, proactivamente, ¿qué pensáis que se puede hacer para solucionar todo esto? Hasta el próximo episodio.